aplauso, aplauso muy fuerte a nuestro presidente. Pedro, 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 Pedro. Gracias, pueblo bogotano. Hoy puede terminar la última manifestación de esta campaña electoral, porque estoy seguro que el domingo cambiaremos la historia de Colombia. Han pasado ya varios meses desde que iniciamos esta campaña, aproximadamente 120, 130 manifestaciones, casi todas con las plazas públicas llenas de multitudes que se fueron congregando alrededor de una idea, de una fuerza, de un propósito: cambiar a Colombia. La necesidad del cambio ha convocado a las mayorías de Colombia. No queremos mantener las cosas como están. Las mayorías de Colombia piensan que si las cosas siguen como están, simplemente caemos en un abismo insondable, en una crisis integral. Quizás la nación colombiana no pueda ser, quizás la vida misma en este territorio tan hermoso quede definitivamente herida si seguimos como estamos. No podemos seguir con el hambre, no podemos seguir con la injusticia, no podemos seguir en las ignorancias académicas en que los gobiernos quieren sumir los pueblos. No podemos seguir en las desigualdades, en las faltas de derechos y libertades, en las exclusiones permanentes de la mayoría de la gente. No podemos seguir en esta violencia eterna e infinita que pareciera devorar a toda la sociedad uno por uno todos los días de masacres, todos los días de muertes de líderes sociales. No podemos seguir con tanta incapacidad en los gobiernos, con tanta indolencia en quienes manejan el país, más interesados en engordar de riquezas, más interesados en las codicias que en cuidar de su propio pueblo, que en resolver los problemas fundamentales de la sociedad colombiana. De alguna manera, las multitudes que se han congregado a lo largo y ancho de Colombia en estos meses, ya 7, de campaña permanente, convocando al pueblo a la calle, a la plaza, a gritar, a construir conjuntamente, ha consolidado una inmensa fuerza del cambio, una fuerza que le ha dado sentido al programa, como si se tratase de unas banderas, como si se tratase de un horizonte. Ahora llegamos aquí, finalizando ese ciclo, en esta, la ciudad que goberné, en esta, la ciudad vanguardia de Colombia, en esta, la sociedad que nunca se ha dejado arrodillar en realidad, que nunca ha hincado la rodilla ante el tirano, que nunca ha permitido dictaduras,
que siempre se ha comportado, piensa el resto del país, de manera rara, cuando siempre lo que ha hecho es comportarse como una sociedad libre, como una ciudadanía libre. Ahora estamos en Bogotá, la ciudad de Gaitán. La ciudad que le propuso a Colombia a través de sus votaciones cambiar la historia, construir una democracia, construir libertades, construir justicia social, con problemas, con equivocaciones, con errores. Aquí estamos en la Bogotá libertaria, en la Bogotá democrática, en la Bogotá que siempre ha levantado la bandera de la justicia, la bandera de los derechos. Sin Bogotá no hubiera habido Constitución del 91. Sin Bogotá no hubiéramos hablado en realidad de reformas agrarias. Sin Bogotá no hubiéramos hablado de derechos universales para toda la sociedad. Sin Bogotá no hubiéramos hablado del fin de la esclavitud. Aquí fue que se decretó el fin de la esclavitud en Colombia. Sin Bogotá no hubiéramos hablado del fin de la servidumbre. Sin Bogotá no hubiéramos hablado nunca quizás de que el pueblo, de que la gente, de que las personas, de que los seres humanos no deben ser jamás ni esclavos ni siervos, como dijera Jorge Eliezer Gaitán en esta misma plaza. No queremos una sociedad de siervos, dijo Gaitán. Queremos una sociedad libre. Y ya que nos hemos dedicado a esa construcción de la libertad, a costa quizás de tantos desaparecidos, a costa quizás de tantos peligros, a costa de tantos amigos, de tanta gente que en los barrios populares de esta ciudad, que en las universidades de esta ciudad, que en los cafés, oyendo a veces salsa, a veces vallenato y a veces músicas más antiguas, a veces de cachacos y a veces de tropicales, en esa mezcla, en esa inmensa diversidad de la ciudad que se construye, de las migraciones de toda Colombia y a veces de todo el mundo, en esta inmensa diversidad que es Bogotá, fuimos levantando una bandera que solo tiene quizás un título, el título de la libertad. Hemos expuesto en estos 130 o más manifestaciones, alguien hará la cuenta exacta, a mí ya se me olvidó, algún lugar no fuimos, ojalá podamos ir en esta semana que queda, en muchos lugares que logramos estas convocatorias tan enormes, ahora recientemente, magnífica, monumental en Medellín, que nos hizo pensar, que nos hizo reflexionar a profundidad cómo una sociedad se va liberando de taras, de yugos, de cadenas invisibles. Esa de Barranquilla ayer, la de Cali, de tantas ciudades. Hemos llegado al final logrando que las ideas que se han venido construyendo colectivamente, porque no son mías, son el fruto de un acumulado de luchas sociales que incluso vienen de antes de que yo mismo pudiera existir, se han vuelto ya banderas del pueblo. Hemos hablado aquí y se nos dice populistas,
aún no he podido entender el porqué de la necesidad de construir unos pilares que nos permitan vivir en paz. Indudablemente venimos de una historia colombiana que se identifica, que casi es sinónimo de violencias permanentes, de una guerra infinita, eterna, que pareciera no terminar, de sangres derramadas por generaciones enteras, una tras otras, como si heredaran una hacia la otra un testimonio que en lugar de ser, de saber, de historia, de experiencia, fuera de sangres, de venganzas y de odios. Hemos pensado, discutido, hablado, debatido, construido con la gente lo que nos parece serían los pilares fundamentales para que en este territorio tan hermoso pudiéramos convivir en paz. Simplemente convivir en paz como un objetivo central del cambio. ¿Cómo convivir en paz en la sociedad? Escuchaba a mis contradictores candidatos cerrando sus campañas, haciendo entrevistas en el día de hoy, en el de ayer, y repetían uno tras otro como si quisieran quitarse la palabra el uno al otro, la palabra unir, unidad. En cierta forma, encontrar los caminos para poder convivir en paz es en realidad unir a la sociedad colombiana. La unidad nacional que llaman. ¿Unir en qué consiste? ¿Será que unir consiste en que los pueblos se arrodillen ante el opresor? ¿Será que unir consiste en que los pueblos se dejen manipular del engaño y de la mentira de quien tiene el poder? ¿Será que unir será mantener sociedades acalladas en sus derechos, en sus reclamos, responderles quizás disparándole con los gases lacrimógenos a los ojos? Hay quienes piensan que la unidad nacional, que lo contrario del odio es sojuzgar al pueblo, es domesticar al pueblo, es convertirlo en un rebaño sin capacidad de pensar por sí mismo, sin autonomía, sin libertad. Hay quienes piensan que unir una nación es como hacían esos caudillos del pasado, que lograban uniformar al pueblo, ponerle una sola camisa en general, la camisa negra que parece que algún candidato hoy admira, ponerlos a cantar la misma consigna, hacerlos marchar con el mismo paso, como si fueran un ejército de autómatas, como si los pueblos no fuesen diversos. Hay quienes piensan que unificar una sociedad es homogenizar el pensamiento, es establecer un pensamiento único en donde la diferencia no pueda ser, en donde la crítica no pueda ser, en donde pensar diferente no pueda ser. El que piense diferente es asesinado. La que piensa diferente es desaparecida. El gobernante que no coincide en el pensamiento con el presidente es destituido, como destituido fue el alcalde de Bogotá, como destituido es hoy el alcalde de Medellín. Yo pienso en realidad que unir no es sojuzgar al pueblo, no es oprimirlo. En las redes veíamos
algunos magnates millonarios poderosos diciendo que si sus trabajadores votaban por Petro los echaban. ¡Qué pensamiento de señores feudales, de señores esclavistas! Ni siquiera se le puede mencionar la palabra capitalista a un magnate de estos, porque el capitalismo supone que la fuerza de trabajo que se alquila bajo un salario es una fuerza de trabajo libre. Aquí creen que son esclavos, que por el hecho de entregar un contrato leonino de trabajo que no dura ni 2 meses, que no tiene ni estabilidad laboral, que conduce a muchas mujeres a sufrir del acoso sexual del patrón, para ver si le prorrogan el contrato para poder sostener los hijos que sostiene hasta el momento sola, o al hombre trabajador que lo van llevando a la indignidad, al borde del suicidio, al desespero de la tristeza cotidiana de trabajar por nada, simplemente para llevar un mendrugo de pan a la casa, sin saber si en la otra semana será un desempleado. Y a cambio de eso entonces suponen que son dueños del pensamiento, que son dueños de la vida, que pueden deshacer del trabajador, de la trabajadora, como si fueran esclavos. Hoy veía precisamente en esas redes una señora hermosa, muy digna, barriendo las calles de un barrio rico, que se atrevió con cinta pegante a ponerle al carrito de la basura una propaganda de Francia y de Petro. Y llegó el señor manejando en la Toyota con la propaganda de Gutiérrez puesta, y se bajó del carro a denigrar de ella, a rodearla, a acosarla, a amenazarla, porque no podía entender cómo en el barrio de ricos la barrendera podía llevar la propaganda del cambio, cuando en ese barrio lo que querían era mantener las cosas como estaban. Esa señora que no conozco, cuyo nombre no sé, el día que aquí llenemos 3 plazas de Bolívar en todo el centro de Bogotá, el día de la posesión del gobierno popular, quiero tenerla a mi lado. Quiero que nos acompañe como invitada de honor, porque ella representa la dignidad del pueblo trabajador, la dignidad de quien no baja la frente, la dignidad de quien no hinca la rodilla, la ciudadana moderna que se sabe libre, autónoma, sujeta de derechos, mujer poderosa y sabia, trabajadora, como la Policarpa tan querida que ayudó a fundar esta nación. Yo creo que unir la nación es otra cosa. Yo creo que unir tiene que ver incluso con un cambio de mentalidad de quienes hasta ahora han dirigido este país, que lo hemos propuesto en la plaza pública sin que nos atiendan en el Palacio de Nariño o en el Senado de la República o en la gran prensa nacional. Lo que hemos propuesto es una unidad nacional construida sobre otras bases. Y recuerdo aquí las palabras que me dijo el Papa Francisco cuando lo visité personalmente hace unos meses en Roma. Discutimos de un librito pequeño que yo había leído porque coincidía
con unas tesis que habíamos propuesto en el año 2018, en el año 2011, cuando hablamos de la política del amor. La política del amor. En esa encíclica que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, no sé si dirá hermanos, hermanas y hermanes todos. Habría que decirle al Papa. En esa encíclica aparece un concepto allí, para quienes quieran leerla, que se llama el amor político. El amor político. ¿En qué consiste? Político, el amor político. El amor político es el amor al pobre. Es el amor a la persona más débil que uno. Es el amor a quienes han sido excluidos durante siglos. Es el amor al territorio que nunca ha mirado el Estado, porque lo considera la puerta de atrás. Cuando estaba aquí en esa oficina pensaba siempre en Bosa, en Ciudad Bolívar, allá junto al río Bogotá, en los cerros de Usme y San Cristóbal, en Kennedy. El amor político es el amor al pueblo negro que trajeron aquí a la fuerza de su gente, de su territorio, de sus familias, de su cultura, en unos barcos forzados atravesando el océano para ponerlos a trabajar aquí en lo que se llamaría Colombia de por vida, de manera perpetua. Imagínense ustedes eso, llegar a estas tierras extrañas sin saber en qué parte del planeta estaban, para trabajarle a otros un día y otro, y el sábado y el domingo y el lunes, y permanentemente el mes y el año que sigue y el otro, y la década y la otra década, hasta ver encanecer el pelo, ver a la mujer armada, usurpada por el dueño, por el patrón, ver el látigo permanente como castigo, y no solo como el destino de él o de ella, sino también del hijo y de la hija, y también del nieto y de la nieta. Y así, si no hubiera existido rebeldía, si no hubieran existido los vencos viejos en esta tierra, hoy esos mismos que se dicen gobernantes, que se dicen líderes de esta nación, seguirían manteniéndolos en la esclavitud, porque esa es la manera como entienden ellos gobernar al pueblo. El amor al pueblo negro, el amor al pueblo indígena, que es la verdadera raíz de nuestra sangre, que estaban aquí durante milenios atrás. Aún hay políticos que cuando alzan los pueblos en la minga dicen: ¿por qué no regresan al resguardo en la alta montaña, a su espacio natural? Dicen los blancos senadores, como si el espacio natural de los pueblos indígenas no hubiera sido todo el territorio nacional, incluido la tierra bajo la cual está este Capitolio, levantando sus columnas. El amor político es el amor a la mujer sojuzgada, a la que se pretende la sociedad patriarcal mantener bajo rasgos, bajo ligazones de servidumbres, en condiciones de inferioridad salarial, social y política. El amor político consiste en que esa mujer se vuelva poderosa,
al menos dimos un paso cuando la lista al Senado del Pacto Histórico y al Congreso en general eligió y le demostró al país que se podían elegir decenas de congresistas, la mitad mujeres, la mitad hombres, para hacer las leyes de Colombia. Mensaje que aquí lanzamos en la práctica, o cuando decidimos con Francia Márquez decirles: ¿y por qué una mujer negra no puede gobernar? ¿Y por qué no devolvemos 500 años de esclavitud? ¿Y por qué no indemnizamos a las víctimas de manera colectiva? Quizás víctimas de hace 5 siglos, que eran pueblos, que eran culturas, que eran civilizaciones hermosas. Las culturas de los pueblos indígenas ancestrales, las culturas de los pueblos negros del África que llegaron a la Fuerza Colombia. ¿Por qué sus descendientes no pueden gobernar? ¿Por qué tienen que decirnos: uy, va a gobernar el indio aquel, la negra aquella? ¿Acaso no somos el pueblo? ¿Acaso no somos los que hicimos esta patria? ¿Acaso una democracia no consiste precisamente en eso? ¿Acaso la democracia que quisimos construir desde que nos independizamos de los españoles no consiste en que sean los herederos de la esclavitud y la servidumbre los que gobiernen y que pierdan el poder los herederos de los señores feudales y de los esclavistas? El amor político consiste en que un niño o una niña de 5 años, de 4, de 3, de 1 no tenga hambre. Yo no puedo entender la política si la política no es para construir los instrumentos que permitan que ningún niño ni niña de la primera infancia en Colombia tenga hambre, tenga sed. ¿Acaso es que somos un país de desiertos? ¿Acaso es que no tenemos agua? ¿Acaso es que no tenemos tierra fértil? ¿Cómo es que en este país pueden morir en el siglo XXI miles de niños y de niñas de desnutrición? ¿Cómo es que aún sin morir, porque precisamente resisten vitalmente, una quinta parte de nuestra primera infancia tenga que carcomerse el cerebro para poder tener los nutrientes del cuerpo, matando irreversiblemente la capacidad normal del pensar? En 40 años nuestra nación colombiana, si no somos capaces de lograr el cambio político, hoy tendrá la quinta parte de su población sin la capacidad normal de pensar, porque no fuimos capaces de cuidarlos cuando eran niños y niñas de la primera infancia en estos tiempos y tenían hambre y tenían sed. Gobiernos indolentes que no tienen amor por el pueblo. Cuando hablamos de esto que se llama el amor político, que yo lo aprendí esta mañana después de más casi 40 años, me abrazaba y me salían las lágrimas de mi profesor de filosofía en ese entonces, un muchacho, él casi de la misma edad que yo, que me enseñaba desde su teología, porque era un sacerdote, la filosofía de la teología de la liberación, y me decía que es que Jesús había dicho que la opción preferencial eran los pobres, que Jesús le había entregado el amor a la trabajadora sexual que todos lapidaban en la sociedad, y que le entregó la mano para volverla mujer poderosa, que aún en su eco de María Magdalena
nos llega hasta el día de hoy con ese poder femenino de la creación de la vida y de la emancipación humana. El amor político, que si se pudiera articular en la vida política de Colombia, en nuestros programas, en eso que llamamos más terrenalmente nosotros, más laicamente, la política del amor, es el camino que nos podría conducir a construir la unidad nacional, la reconciliación. Es en el amor, ciudadanas y ciudadanos, es en el amor y no en el odio, es en la reconciliación y no en la venganza. Es allí donde podemos encontrar los caminos. Y no es que me haya convertido en un pastor como Saade por aquí, o en un sacerdote como el padre Camilo Torres Restrepo, que aquí respetamos, sino porque si lo pensamos en la vida terrenal y concreta, el amor, la política del amor, la posibilidad de unir esta sociedad, de lograr que no se maten los unos a los otros, que nos reconciliemos, que entremos a una era de paz, consiste en encontrar los pactos para hacer las reformas que le permitan a cualquier ser humano en Colombia vivir con dignidad, vivir quizás, simplemente vivir a plenitud. Reformas que hemos planteado a lo largo de estos 7 meses y desde años atrás. Reformas que tienen que ver con construir una sociedad productiva, por ejemplo. Una sociedad en donde se pueda otra vez establecer el principio general de toda buena economía, que es que la riqueza nace del trabajo y exclusivamente del trabajo y la naturaleza. Producir, no vivir de limosnas, no vivir de un flujo que llega cuando entregamos los 3 venenos, el del carbón y el del petróleo, que puede acabar la humanidad toda a través de la crisis climática y el calentamiento global, o el de la cocaína que nos hace matarnos los unos a los otros. Vivir del carbón, del petróleo y de la cocaína. Vivir de lo que Dios puso debajo del suelo y que el ser humano no ha trabajado. La riqueza no es un chorro de dólares que llega casi a 65.000 millones de dólares el año por exportar carbón, petróleo y cocaína. 65.000 millones de dólares que se transforman inmediatamente en productos importados que pudiéramos producir en Colombia, como el maíz, como el arroz, como la camisa, como el pantalón, como el zapato, como el cinturón, como la bicicleta. Ni siquiera hacemos bicicletas en Colombia, menos automóviles, menos trenes, menos celulares, menos la tecnología de avanzada. La riqueza no está en los dólares que llegan, con los cuales importamos lo que podríamos producir, o se los roban. La riqueza está en el trabajo. La riqueza está en la producción, en volver a reverdecer los campos de Colombia, produciendo alimentos con el agua, con el surco, con el sol. La riqueza está en la industria. La riqueza está en el turismo. La riqueza al final está en el instrumento fundamental que permite producir, que es el cerebro humano, que no es ni siquiera el asadón, que no es ni siquiera el músculo, que es la capacidad de pensar y de saber, que es la educación en toda la gama, desde las ciencias exactas, desde la matemática o desde la física, pero también desde el arte o la literatura o el deporte.
desde la palabra escrita, pensada, soñada, desde la pintura, la música y la matemática, es que podríamos construir con sensibilidad y conocimiento las bases de una economía productiva que nos permita prosperar a partir de lo que todos los pueblos usan para poder prosperar, que no es más que el trabajo humano, que no es más en el siglo XXI que el trabajo humano convertido en conocimiento y saber. Una economía productiva que financie una sociedad de derechos y libertades. Una economía productiva basada en el trabajo, para lo cual hemos propuesto democratizar las tierras y las aguas. Hemos propuesto democratizar el Internet. Y Bogotá sí que necesita que de este lugar geográfico hacia el sur se pueda cubrir la población de banda ancha, y desde este lugar hasta el occidente, porque en realidad solo está desde este lugar hacia el norte. La conectividad, la banda ancha, el Internet es la tierra fértil del siglo XXI. Si la tierra fértil está profundamente y desigualmente repartida, y es la base de la profunda desigualdad social de Colombia, pues tendríamos que decir que si la conectividad se vuelve profundamente e injustamente distribuida, dejando sin conexión, sin información, sin conocimiento a la mitad de la sociedad colombiana, entonces estamos construyendo las bases de una más profunda desigualdad social hacia el futuro. La política del amor, el amor político, implica igualdad, equidad. Y no porque nos vistamos igual como macartizan, no porque nos volvamos comunistas como macartizan, sino porque es que todo ser humano, por el simple hecho de nacer, debe tener igualdad de posibilidades y oportunidades para crecer, para desarrollarse como se le dé la gana. Porque el desarrollo del ser humano libre, como se le dé la gana, es la base misma de la democracia y de la libertad de una sociedad. Queremos esa economía productiva que nos implica avanzar en una sociedad del conocimiento. Desde Nazaret, Guajira, hasta la Leticia del Amazonas, hemos venido hablando de lo que puede significar una sociedad del conocimiento. Allí en algunas columnas de opinión, en alguna prensa, como siempre, en algunos rivales dicen que eso es populismo. Yo tendría que decirles ignorantes. En el siglo XXI, las naciones tienen oportunidad si se convierten en sociedades del conocimiento. Es decir, si el intelecto general avanza. Es decir, si el promedio de nuestra educación, que hoy no alcanza el bachillerato, puede superar la universidad y los posgrados, como en Estados Unidos o en Finlandia o en Corea del Sur o en la China. ¿Por qué no podemos? Solo necesitamos abrir el preescolar a la primera infancia, invertir allí los dineros públicos. ¿Por qué populista? Si un niño de 4 o 5 años pueda ir a un jardín infantil en Colombia de carácter público. ¿Por qué populista? Si podemos construir las sedes de los colegios. Aquí un medio de comunicación decía, y todavía lo dice, que hicimos 0 colegios en Bogotá. Entregamos 45 sedes universitarias que podían permitir dar
no solamente educación secundaria, sino créditos de educación superior en el mismo colegio, como había sido el colegio de Pinillos hace 5 siglos, como había sido el colegio del Rosario aquí en Bogotá. Si es que la élite revolucionaria que hizo la independencia nacional, esos muchachos y esas muchachas se educaron en los colegios públicos que había en Colombia, que eran colegios de secundaria y al mismo tiempo eran universidades. ¿Por qué no podemos dar ese salto? ¿Por qué no podemos construir con las universidades actuales y con el SENA un sistema de educación superior público de calidad y gratuito para que toda la juventud pueda tener la posibilidad de estudiar lo que se le dé la gana en Colombia? ¿Por qué no podemos convertir la educación superior en un derecho universal? Me pregunto yo, a estas alturas del siglo XXI. ¿Por qué las élites que gobiernan a Colombia aquí a mi espalda quieren condenar a la mayor parte de la juventud colombiana a la ignorancia académica, para dominarla, para convertirla en esclava, en sierva, para domesticarla, para que no proteste? Pues si nosotros somos el próximo gobierno, la principal inversión de Colombia será la construcción de esa sociedad del conocimiento, desde el jardín infantil hasta las sedes de la universidad pública en Colombia. Que los líderes estudiantiles me acompañen a lograr no solo que aumente la calidad de la educación, sino que la educación se pueda extender hasta el barrio popular, hasta la vereda, hasta la juventud que hoy sale a las calles a protestar y que merece el derecho de saber, el derecho del arte y la cultura. El derecho de saber es igual en el ser humano que el derecho a vivir. Un ser humano no puede tener derecho a vivir si no tiene derecho a saber. Lo específicamente humano es precisamente saber, tener la cultura, el arte, lo que nos hizo humanos, lo que nos separó de los animales a los cuales tenemos que respetar precisamente porque somos humanos, es esa capacidad del saber que hoy tenemos que entregar como derecho a toda la sociedad colombiana. Una economía productiva, una sociedad del conocimiento que nos permita entonces tener una sociedad de derechos y libertades. Yo no quiero tener un gobierno en donde 3 millones de viejos y de viejas sabias no tengan para un plato de sopa caliente ni un colchón donde dormir. Todos los hemos visto. En alguna red salió una señora muriendo de tristeza sola en una plaza de mercado. Me vienen a decir que eso es populismo, porque propongo entregarle medio salario mínimo como bono pensional a esas 3 millones de personas, que nos costaría 18 billones de pesos que sí tenemos, si simplemente los dineros que hoy paga el pueblo trabajador para pensiones se dedican exclusivamente para pensiones y no para hacerle los negocios a los banqueros como los de Odebrecht o los de Chirajara, como los de Reficar. No es que necesitemos más plata, necesitamos es una reforma al sistema pensional. Han gritado, pero ¿cómo se le ocurre, Petro, que el dinero de las pensiones vaya para las pensiones? Pues eso es lo lógico y es lo que sucede en la mayor parte del mundo. El dinero que se cotiza en pensiones no es para hacerle negocios a los banqueros, es para pagar las pensiones en Colombia.
Me propongo restituir el derecho a la pensión en este país. Y claro que no le gusta a muchos ni a muchas. Hablan mucho de cambio, eso sí. Yo soy el cambio, dicen por ahí. Vestidos de blue jean o a veces de corbata, yo soy el cambio. Pero no se atreven a enfrentar al banquero. No se atreven a proponer una reforma pensional. No se atreven a proponer una reforma en la salud. No se atreven a que se pueda construir con los dineros que hoy parcialmente se entregan a las EPS y a las ADRES un sistema preventivo de salud que le pague a los médicos y a las médicas y a los enfermeros con salarios de dignidad la posibilidad de visitar los hogares pobres como hicimos en Bogotá, todos los hogares de Colombia, como un derecho universal a la salud preventiva y predictiva. ¿Por qué no podemos tener pensión? ¿Por qué no podemos tener una salud más digna? ¿Por qué no tenemos una universidad abierta a toda la juventud? Porque no hay plata, dicen. Carreta. Es porque los más poderosos no pagan los impuestos. Es porque las reformas tributarias que se hacen detrás de estas columnas se hacen siempre para cobrar el IVA a la comida de la gente trabajadora, para subirle el impuesto de renta al pequeño empresario, pero en cambio les crean las exenciones, los privilegios tributarios a los dueños de las carboneras, de las petroleras, a los dueños de los bancos, a los millonarios poderosos de Colombia. No podemos avanzar hacia una sociedad de derechos universales, del conocimiento, de la investigación, si se quiere del mérito. He repetido por allí que vamos a transformar la fuerza policial y la fuerza pública armada de Colombia en un sentido democrático, porque no se pueden presentar públicamente. ¿Cuántas viviendas le hace este gobierno a los agentes de policía que llama héroes? ¿Cuántas viviendas le hace a la familia de los soldados? ¿Cuánto está cuidando a los que cayeron heridos en combate? A los lisiados, a la gente incapacitada en condición de discapacidad. Los dejan tirados, los usan en la trocha mientras pueden y cuando ya no pueden los abandonan como a cualquier otro pobre trabajador en las calles de Colombia. ¿Cuántos sargentos tienen que vivir siendo sargentos toda la vida? ¿Quién dijo que ser sargento era una muralla y que un ser humano que se vuelva por vocación militar sargento entonces no puede ser general? ¿Quién dijo que había que dividir el ejército en dos clases? Los que tienen con qué pagar para ser general y los pobres hijos del campesino, del trabajador, del negro, del indígena, que no pueden pasar de ser sargentos. ¿Quién dijo que para ser general hay que ser amigo del senador que es amigo del ñeñe o de los que son como el ñeñe? ¿Acaso es que no se está juntando al general con el amigo del narcotraficante por ese camino? Me regañó un general porque lo dijo, pero a mí no me da miedo que me regañe, porque en mi gobierno serán generales los hombres y las mujeres que por mérito deban ser generales, y no los amigos del politiquero, ladrón y asesino, que es a su vez amigo del mafioso y el narcotraficante. Y habría que preguntarse entonces, y ya me voy alargando, tengo esa mala costumbre, quizás recordando los días que me asomaba a ese balcón.
Porque al final, este camino un poco descrito aquí, en este poco tiempo, de caminar desde una economía productiva que necesita una sociedad del conocimiento hacia una sociedad de derechos y libertades, como lo ordena la Constitución del 91, pero no se cumple. Es el camino para construir una era de paz en Colombia, para que podamos convivir en paz. Una economía productiva, una sociedad del conocimiento, una sociedad de derechos y libertades, para construir una sociedad en paz. Ese es el programa del cambio por la vida que les proponemos. Eso es lo que hemos debatido y defendido, y queremos defender hasta con nuestra propia vida y existencia. Poder convivir en paz, entonces significa un amor político que tiene que ver con poder trabajar productivamente y tener las condiciones para hacerlo, entre las cuales la fundamental, poder saber y llegar a las fronteras del conocimiento, y poder entonces aplicar la Constitución del 91 para que esa gran cantidad de derechos individuales y colectivos y sociales y ambientales se puedan garantizar y volver realidad. Yo creo que así podríamos unir a la nación, no arrodillándola, sino liberándola. Podríamos unir a la nación emancipándola. Podríamos unir a la nación bajo un pacto de convivencia democrática. La pregunta es, ¿por qué no aceptan este pacto? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué echan al alcalde de Medellín? ¿Por qué ponen al general a hablar de política contra la Constitución? ¿Por qué dejan que la organización del Clan del Golfo se tome casi la mitad de Colombia matando? ¿Por qué dejan a una procuradora amenazar las elecciones del próximo domingo? ¿Por qué? Yo les diré por qué. Porque ellos no están pensando en la paz. Ellos no están pensando en la nación. Ellos no están pensando mucho menos en el pueblo, ni en la producción, ni en la agricultura, ni en si producimos maíz o si la universidad llega al conjunto de la juventud, o si se crea el arte y la cultura y explota como el gran comunicador social de la paz. Ellos no están pensando en la Constitución del 91. Ellos piensan en codicia. Lo único que es su sistema de ideas, que es como no tener ideas, es la codicia. Ellos simplemente piensan robarse la nación. Lo que hay allí atrás gobernando, y me disculpan por generalizar, porque siempre hay excepciones de honor, son rateros y asesinos en el poder. ¿Cómo han llegado los rateros y los asesinos al poder? A través de la compra del voto, a través de dineros que crecen de año en año, derivados de la venta de la cocaína y derivados del robo del Estado, que por 100 millones de dólares o más recorren los barrios de la gente necesitada. Y entonces le preguntan al señor y a la señora con hambre: oiga, le entrego estos 100,000 pesitos, estos 200,000, puede hacer un mercado, pero vote por tal. Y ese vote por tal que no conoce la señora que tiene hambre ni el señor hambriento, es el ladrón y es el asesino. Y de esa manera llega al poder.
compran el voto, hacen el fraude, construyen las bases de lo que se denomina un régimen de corrupción en Colombia. La sociedad, la economía productiva, la sociedad del conocimiento, la sociedad de derechos y libertades, la era de paz no puede ser en Colombia porque nos gobierna un régimen de corrupción. El régimen de corrupción es el que nos condena a la violencia y a la ignorancia. Es el que nos condena al sin trabajo. Es el que prefiere sacar carbón y petróleo fácil porque llega un chorro con decenas de miles de millones de dólares que se roban. Es el que sabe que puede controlar un pueblo a punta de fusiles, a punta de desapariciones, de masacres, que desata el terror para poder robar. Corrupción y violencia van de la mano. Corrupción y hambre van de la mano. Es por eso que paradójicamente en un país donde estalla la vitalidad natural, potencia de la biodiversidad mundial, se muere la gente de hambre y nuestros niños y niñas tienen desnutrición. Es por eso que en esta explosión de vida muere la humanidad en Colombia. Más vida natural, más muerte humana. Qué paradoja. No es porque Dios nos dio un paraíso y entonces puso lo peor de la humanidad en ese paraíso. No somos lo peor de la humanidad. En nuestros genes no está la violencia. Está incluso un gran poder de creación cultural y artística. No es sino oír nuestras músicas de todas las regiones. No somos lo peor de la humanidad. Lo que nos sucede es que tenemos de lo peor de los gobiernos. Es que precisamente por tanta riqueza nacional, por tanta riqueza vital y natural, es que los codiciosos tratan a punta de violencia, de terror y de mentira, de perpetuarse en el poder para podérsela robar. Terror para dominar un pueblo, mentiras para dominar un pueblo. Hasta el millonario que dice que lucha contra la corrupción es millonario porque es corrupto. Entendámoslo bien. Hasta el que se dice que no es uribista, es uribista. Se toma los whiskies que no es y hace los negocios con sus hijos. Hasta el que dice que es el cambio, no es el cambio, porque cuando les hablan de las reformas que la sociedad necesita, dice que eso es populismo. Nosotros necesitamos y queremos salir de este abismo, de esta crisis nacional, de esta sociedad del hambre a la que nos han llevado a pesar de tanta riqueza nacional. Necesitamos derrocar el régimen de la corrupción. Esto no es de discursos ni de temores. El cambio consiste, si queremos la economía productiva, la sociedad del conocimiento, la sociedad de derechos y libertades, es decir, si queremos abrir una era de paz en Colombia, necesitamos derrocar el régimen de la corrupción. Podríamos hablar de instrumentos un tanto intelectuales para garantizar que la corrupción se arrincone. Por ejemplo, podríamos hacer lo mismo que en Guatemala, invitar al ex magistrado Iván Velázquez, que en esas oficinas de al frente trabajaba para profundizar en las investigaciones sobre la parapolítica que yo, cuando fui congresista, pude iniciar
allá detrás de estas columnas. Él dirigió una comisión de justicia nombrada por las Naciones Unidas con competencia investigativa para detectar los principales hechos de corrupción producidos en un país llamado Guatemala. Yo no sé si estemos en Guatepeor, pero lo que sí sé es que si soy presidente de Colombia, le solicitaré a las Naciones Unidas la configuración de una comisión de investigación independiente de los principales hechos de corrupción en Colombia, y solicitaré que la dirija el exmagistrado Iván Velázquez, que allí irá al proceso de Odebrecht, porque fuimos la única sociedad en América Latina que no supimos a dónde fueron los sobornos por 50 millones de dólares que entregó el señor Norberto Odebrecht por quedarse con la licitación de la Ruta del Sol 2. Toda la clase política en su más alta dirigencia tuvo y se benefició de los sobornos de Odebrecht. Eso no es aquí diciendo que es que me quito el cinturón para darle fuete a los corruptos. A los corruptos no le importa el fuete. Eso no es quitándole un carro aquí a un senador. Un carro es un pelo para las riquezas malavidas que muchos de ellos han adquirido. Eso no es diciendo, no, es que voy a disminuir el Estado, y entonces se prepara para echar las secretarias, pocas que ya quedan dentro de los funcionarios públicos, o a los profesores, o a las enfermeras del hospital, o a algunos policías o soldados. La corrupción es llevándose a los grandes corruptos a la cárcel, y eso no se hace en discursos, eso se hace con instrumentos judiciales. La Fiscalía General de la Nación no investiga los grandes hechos de corrupción en Colombia. Se lleva al que se roba un celular, quizás. Se lleva al que se roba un pan. Se lleva a la cárcel al joven que sale a protestar y lo califica como el peor terrorista de Colombia. Ahí sí es valiente para perseguir a la juventud. Ahí sí es valiente para encarcelarla y desaparecerla, pero le tiemblan los pantalones para investigar a los grandes capos de la corrupción. No pudo ni con Odebrecht, no pudo ni con Reficar, y no lo hacen porque los grandes corruptos de Colombia han cooptado el principal órgano investigador del crimen en el país, que es la Fiscalía General de la Nación. Por eso, como presidente de Colombia, le solicitaré a Naciones Unidas la configuración de una comisión nacional con poder investigativo, con competencias judiciales para los principales problemas, hechos y crímenes de corrupción en Colombia. Y mandaremos esa procuradora que trabaje. La Procuraduría aquí no está para sustituir alcaldes elegidos por el voto popular. Aquí en esta plaza luchamos muchas veces contra ese estilo de convertir la Procuraduría en una policía política, en una Gestapo, que lo que hace es perseguir como cualquier fascista, como lo hacía Ordóñez, el pensamiento diferente. No necesitamos una procuraduría que destituya alcaldes simplemente porque piensan diferente al presidente, como hizo con el alcalde Daniel Quintero en Medellín, o como hicieron antes con el alcalde Petro en Bogotá. La procuraduría va a ser trasladada en reforma constitucional al Poder Judicial todo, sin demeritar los salarios de sus trabajadores y funcionarios. Y se convertirá en la Fiscalía Anticorrupción en el Poder Judicial,
Porque es que la corrupción no es una irregularidad administrativa cuya competencia sea la Procuraduría actual. La corrupción es un delito, es un crimen, y su competencia es la investigación por parte de la Fiscalía y del juez de la República. La corrupción no es un delito menor, ni es una irregularidad administrativa como hoy la tratan. La corrupción es uno de los peores crímenes que puede acontecer contra la sociedad colombiana, porque le quita literalmente la vida, la paz y la equidad. Pero el principal hecho que podemos hacer contra la corrupción en Colombia es derrocarles el régimen, es derrocarles el sistema, es que no vuelvan a ser elegidos ni al Congreso, ni a la presidencia, ni a las alcaldías, los rateros y los asesinos. Si es que todos aquí sabemos que la política en Colombia se degradó a un punto en donde hay una alianza entre el crimen y la política, entre la organización multicrimen y el poder. Es que es en el Estado mismo, en las cúpulas, en donde se sientan en un matrimonio incestuoso los principales narcotraficantes del país con los principales detentores del poder político en Colombia. El senador se abraza con el narco, generales se abrazan con el narco, presidentes se abrazan con el narco y son financiados por el narco. Ese es el régimen de corrupción que existe en este país, y por eso no podemos construir una economía del trabajo, una sociedad del conocimiento, una sociedad de derechos y libertades, y por tanto una era de paz. Pues entonces llegó el momento. No necesitamos fusiles como ellos. Nos necesitamos apuntarle una escopeta de gases lacrimógenos a los ojos de nadie. No necesitamos chuzar e intervenir teléfonos, ni todos los fusiles juntos que hay en Colombia, legales e ilegales, podrían cambiar la historia de Colombia como si lo puede cambiar un esfero. Un esfero es más importante que un fusil. Y el domingo lo vamos a demostrar. Miren ustedes el enorme poder que tenemos. Claro que están asustados. Francia están asustados. Los oligarcas, ladrones y asesinos de Colombia. Están asustados no porque nos vayamos a vengar. En nuestro corazón no existe ni la venganza ni el odio, ni les vamos a hacer lo que nos hicieron. No iríamos a una era de paz. Gobernaremos para quienes votan por nosotros y para quienes no votan por nosotros. Los alcaldes uribistas que hay y que coincidirán con mi gobierno encontrarán en mis oficinas calor, propósito común, cordialidad y afecto. No echaremos a un uribista por ser uribista. No haremos tribunales de la Inquisición como Robespierre. No haremos examen de pureza, ni racial, ni ideológica, ni nada por el estilo. Cada colombiana y colombiano, independientemente de su manera de pensar, tiene un lugar bajo el sol en esta tierra. Tiene derecho a una vida digna. Nos temen no por eso. Nos temen porque los vamos a sacar del poder. Porque llegó el momento de que los herederos de los esclavos y de los siervos y de las siervas
gobiernen hoy a Colombia. Les daremos vacaciones a los herederos de los esclavistas, para que ojalá estudien, si acaso, y se capaciten y puedan hacernos una oposición de altura que respetaremos y siempre respetaremos. Pero el esferito no es nuestra arma. El esferito levantado por 10 millones, por 12 millones de colombianos y colombianas, cuando lleguen este domingo a marcarle la cara de Francia y de Petro en el tarjetón, cambiarán la historia de Colombia. Solo necesitamos un esfero, solo necesitamos jóvenes aquí presentes, jóvenes de toda Colombia. Solo necesitamos que convenzan al padre, que convenzan a la madre, que convenzan al abuelo y a la abuela, que los han engañado por WhatsApp, diciéndoles que nosotros quemamos iglesias, cuando aquí en Bogotá reparamos al menos la del voto nacional. Convencer al abuelo y a la abuela, porque les están diciendo que les vamos a quitar las pensiones, cuando aquí lo que vamos es a volver un derecho la pensión. Que convenzan al abuelo y a la abuela y al padre y a la madre, porque les han dicho que nosotros vamos a volver a Colombia como Venezuela, cuando ya volvieron a Colombia como Venezuela. ¿O no matan aquí jóvenes cuando salen a protestar? ¿O no hay un pueblo con hambre? ¿O miren los precios en el supermercado? ¿O no se cayó el peso colombiano? ¿O no están concentrando el poder? ¿O qué hace la procuradora destituyendo alcaldes porque piensan diferentes? No hacen igual al otro lado de la frontera. ¿Cuál es la crítica? Aquí están haciendo incluso cosas peores, porque mataron 6.402 jóvenes para hacerlos presentar como guerrilleros. No hay nada más parecido a Maduro que Duque, hasta en capacidad intelectual. Así que vamos a volver a Colombia como Venezuela. Ya nos volvieron a Colombia como Venezuela. Yo creo que ya están diciendo en Venezuela que ojalá no se conviertan como Colombia. Que vamos a expropiar al taxista y al de la señora del salón de belleza. No, señores, les vamos a quitar el gota a gota para que no le cobren el 20% diario de interés. Y se puede hacer un sistema público, bancario y cooperativo que le lleve crédito a la economía popular para potenciarla. Necesitamos jóvenes que convenzan al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, al vecino, al barrio, al que todavía tiene dudas, al que está ya pensando en la pobreza, votar por el millonario, como los millonarios aquí hubieran cuidado de los pobres y de la pobreza. Votar por el que dice: uy, qué delicia el hombrecito aquel que me paga durante 15 años la hipoteca. Lo que vamos es a cambiar el sistema hipotecario colombiano para que la tasa de interés de que quiera comprar una vivienda sea barata y no se convierta en delicia el esclavizar a una persona pagando deudas para enriquecer a los millonarios que ahora quieren ser presidentes. Pobres votando por millonarios, clases medias votando por terratenientes. Están suicidando el país. Lo que aquí hay que votar es por el pueblo. El cambio consiste en que ahora el pueblo tenga el gobierno, tenga el poder. Millones de ceros, jóvenes
pueblo trabajador, mujeres, millones de esferos es nuestra arma y los estamos asustando con los esferos, con las palabras, con los libros, con la promesa de universidad. Millones de esferos con la familia junta. La cerveza es para después de las elecciones. La parranda es para después. Les prometo que haremos una enorme parranda popular en todas las plazas públicas de Colombia. Pero después de votar, ir a votar con alegría, con tranquilidad, cantando con el corazón, con el alma, todos juntos, mucha tranquilidad, y usar y levantar ese esfero. Díganle a los jurados: te vamos a cuidar los votos con este esfero. Pidan el tarjetón y con ese esfero marquen esa X sobre la cara de Petro y de Francia, y cambiemos la historia de Colombia. Hagamos del 29 de mayo, el próximo domingo, un grito de libertad, como allá en esa esquina alguna vez el pueblo bogotano lo hizo. Gritemos libertad sin miedo, sin mentiras, sin temor. Libertad, libertad, libertad. El 29 de mayo es el grito de la libertad en Colombia, porque derrocaremos el régimen de corrupción, porque cambiaremos la historia, porque abriremos las sendas para que podamos convivir en paz, para hacer trizas la guerra y para construir la paz de Colombia. Grito de libertad, de autonomía, de decisión, de un pueblo que ha decidido emanciparse, de un pueblo que ha decidido que los derechos y las libertades no son solamente palabras escritas en una constitución, sino que tienen que ser realidad cotidiana de las existencias de cada persona que habita el territorio nacional. Grito de libertad el 29 de mayo desde esta plaza de Bolívar a toda Colombia, a su mundo campesino, a su mundo urbano, a los hombres, a las mujeres, a los viejos sabios, a las viejas sabias, a los jóvenes, a las jóvenes que hoy tienen que ponerse en la primera línea de la transformación de la historia de Colombia. Este 29M es el grito de la libertad de Colombia, sin miedo, sin temor, con alegría, con todas las músicas de Colombia, con decisión. Escribamos esta nueva página en blanco de la libertad, de la nación colombiana, del pueblo que dice en Bogotá, que le pide y le solicita a todo el pueblo de Colombia ser pueblo libre y digno, ser pueblo libre y digno para construir la Colombia que nos merecemos. ¡Que viva Bogotá humana! ¡Que viva la Bogotá humana! Bogotá, te quiero mucho. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Se llama Francia Márquez y quiero que sea su vicepresidenta. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¡Viva Colombia! ¡Viva Bogotá! Gracias.
de colombianos. Petro mi presidente, cuando el cambio será real. Lo bueno ya se viene, es el pacto, promesa de unidad. Petro tu presidente, Colombia empieza a cambiar. Lo bueno ya se viene, ya llega el cambio por la vida. Cambiaremos explotación por arte y una canción, violencia por educación y ciencia. Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito, porque somos libres de escoger nuestro destino. Esta vez ganaremos en las urnas con millones de compatriotas y sentaremos las bases de la transición hacia una Colombia humana, potencia de la vida y de la paz. Petro mi presidente, cuando el cambio será real. Lo bueno ya se viene, es el pacto, promesa de unidad. Petro tu presidente, Colombia empieza a cambiar. Lo bueno ya se viene, ya llega el cambio por la vida. Colombia.